Sí. Bueno, vamos a continuar como con la historia. Yo espero que no se vayan a aburrir hoy, que al final del día no me vayan a odiar. Sí. Bueno, entonces voy a mostrarles. Lo que yo les acabo de mostrar es con voluntad política y con plata, ¿cierto? Es como tener poder. Ahora les voy a mostrar ya el trabajo desde Urbam. Este es el primer trabajo que hacemos en Urbam. Nos contrata el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. La alcaldía de Medellín para el 2010 tenía que hacer la actualización del POT. Y dijeron, no vamos a hacer la actualización del POT. Vamos mejor a invertir en un plan metropolitano que nos dé líneas como metrópoli antes de actualizar el POT. Entonces, arranca esto es un trabajo pues, muy importante, que lo primero que hace es articular todos los estudios que se habían hecho en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, el Valle de Aburrá tiene 3,5 millones, son 10 municipios. Este trabajo lo hacemos asesorados por el APUR de París y por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. Fueron apoyos muy importantes. El APUR, no sé si saben, no sé si lo conocen, es tal vez la oficina de urbanismo más importante que tiene el mundo. El APUR tiene planificado París 50 años adelante. Cuando hacíamos los talleres con ellos y nos mostraban todas las discusiones que tienen, ya están pensando pues en el París del 2070. Es increíble, pero es un muy buen referente de lo que una ciudad pues debe tener, ¿cierto? Un espacio que no tiene cortes temporales, sino que tiene una continuidad para pensar la ciudad, para planearla. Entonces ellos nos dieron un insumo muy importante, al igual que el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. Entonces, el primer ejercicio que hacemos es cuáles son los retos de la región hacia el 2030. Este es el área metropolitana, este es Medellín, todo esto son 10 municipios, este es el oriente, que es un altiplano, aquí está Río Negro, el aeropuerto está justo en este punto, el aeropuerto José María Córdoba, este es el Valle del Cauca, y aquí está Santa Fe, Antioquia. Este mapa nos muestra cómo Medellín hoy pues es mucho más, ni siquiera en el área metropolitana, sino a una región de dos valles más. Todo esto son las manchas de vivienda campestre, todo esto morado son las manchas de industria que se ha ido desplazando del centro del río de Medellín hacia estos lados. Entonces esto nos hace pensar en que ni siquiera debemos pensar el área metropolitana, sino la región. Aquí tomamos una primera decisión y era, por el tiempo que teníamos, nos vamos a concentrar solamente en la cuenca del Valle de Aburrá. El río Aburrá nace aquí y es el que alimenta y se va pues hasta desembocar a el río Cauca. Dejamos como pendiente pues trabajar con toda esta región, pero pensamos todo el trabajo que vamos a hacer siempre conectados pues con esta región. Hacemos un primer ejercicio y fue analizar unos planes muy importantes que había contratado el área metropolitana a lo largo de 5 años, 10 años atrás, como son por ejemplo el plan de ordenamiento de la cuenca del Valle de Aburrá, el plan maestro de espacios públicos verdes urbanos metropolitanos, el plan de vivienda, el plan de movilidad, el metro también tenía un plan de movilidad. Es decir, había una serie de estudios, pero la razón de hacer este trabajo era que, a pesar de que habían estudios metropolitanos, no eran estudios articulados, eran estudios temáticos. Entonces, Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos tenía un enfoque desde la ingeniería forestal. Plan de ordenamiento de la cuenca tenía más un enfoque desde la hidrología y la geología.
y no contemplaba tanto los temas urbanos. El plan de movilidad del metro con el plan de movilidad del área metropolitana no se articulaban. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, vamos a entender todos esos planes, vamos a articularlos para entender cuáles son las tendencias del área metropolitana. Entonces, encontramos, primer tendencia, hay una segregación social y funcional del territorio. Esto es un análisis hecho, todos estos colorcitos, las condiciones socioeconómicas, como ven los cafés más oscuros, es donde hay condiciones socioeconómicas menores, lo que les mostraba hasta ahora, norte de la ciudad, occidente, centro oriente, y los municipios del norte, municipio como Bello, municipio como Copacabana. Los amarillos más claros es donde las condiciones socioeconómicas están mejores. Pero además, agregamos pues como el tema funcional y geográfico directamente asociado al riesgo, todos estos punticos es donde hay mayor concentración de desastres por deslizamiento. Entonces miren que en Medellín está directamente relacionada la pobreza con las condiciones de amenaza, porque pues esto está localizado sobre zonas de pendientes altas, en suelos de dunitas, bueno, que ahora se los voy a explicar mejor. Entonces, esto es una primera tendencia que encontramos del área metropolitana. Los bordes de la ciudad con índices pues, de condiciones socioeconómicas muy bajas, el poblado con las condiciones socioeconómicas más altas, donde habían fincas, ahora son torres, o urbanizaciones pues tipo como urbanización un poco más campestre, pero bueno, esto también pues da cuentas de esas dos ciudades que son muy distintas. Otra tendencia, tenemos un crecimiento urbano y una expansión sobre la ladera desmedido. Todo esto es el suelo nuevo con el que está creciendo la ciudad. Es decir, contrario a lo que plantea una ciudad sostenible, que es, por ejemplo, que sea compacta y que sea densa, nosotros estamos creciendo sobre la montaña. Miren que inclusive ya pasamos a la otra cuenca, al otro Valle de San Nicolás. Estos son urbanizaciones campestres que tienen entrada por Las Palmas hacia abajo y hacia arriba, o desde vías del oriente entran a este sector. Los azules son asentamientos precarios, los rojos son zonas de expansión, estos oscuros son zonas mineras, estos amarillos son zonas suburbanas, es decir, de diferentes formas estamos creciendo sobre la montaña, que esto es pues, bastante negativo para un desarrollo sostenible. Entonces miren pues, lo que pasa, tanto informal como pues, proyectos formales. Encontramos también que hay una subutilización y desarticulación del corredor del río. Estas son áreas verdes importantes que tenemos al lado del río, el Cerro El Volador, el Cerro Nutibara, lo que les mostré ahora, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Parque Norte, algunas áreas en el norte, algunas áreas en el sur. Todo esto amarillo son, lo llamamos suelos expectantes, son los suelos que eran industriales, que están para hacer renovación urbana, y estos naranjas son proyectos que tiene planteados el área metropolitana. Una centralidad en el sur, una centralidad en el norte y unos centros como logísticos para que la carga no entre al Valle de Aburrá, sino que se quede en el norte, se quede en el sur y pues permita como unos puertos secos. Pero estos proyectos pues no están articulados con todas esas dinámicas que hay. Y miren la gran oportunidad que tenemos de todos estos suelos de renovación en el centro, asociados a todas estas áreas urbanas, contrario a los crecimientos que tenemos sobre la montaña. Esto es claramente todos los techos grises, son las zonas industriales y bodegas que están muy cercanas al centro, al poblado. Este es el Parque del Poblado, el aeropuerto Olaya Herrera. Estos son barrios de clase media, que son barrios bien trazados, que se hacen desde los años 70, 80. Este es el Cerro Nutibara. Bueno, toda una serie pues de equipamientos, trazados urbanos, que tiene en medio esta zona que pues es donde hoy se alberga el empleo, gran parte del empleo de Medellín. Estamos hablando pues de que pueden haber ahí alrededor de 13.000, 15.000 empleos, pero está en la zona central de la ciudad, en un área pues muy importante para la renovación urbana. Aquí está Ciudad del Río, para quienes conocen, que ya pues esto está prácticamente todo construido, aquí todavía no se había construido. Encontramos también una fragmentación, un déficit y una desarticulación de los ecosistemas naturales. Estos son los bosques más importantes que nos quedan. Alrededor del 40 y casi el 50% de los bosques
del Valle de Aburrá los hemos talado, pero pues todavía tenemos algunos relictos importantes que bueno, hacen parte pues como de esas cuestiones a las que les tenemos que responder. Claramente pues no hay una estructura natural, esto está todo fragmentado, contrario pues a como debería ser, conectado con quebradas y con esos bosques importantes, pues no está pasando eso en el Valle de Aburrá. Entonces esos bosques importantes que tenemos, pero ha habido una deforestación y hay una pues finalmente esos parches, más que una continuidad o un sistema pues que conecte. Tenemos también una fragmentación, déficit, lo mismo, de los espacios públicos urbanos. Estas son las zonas verdes y espacios públicos más importantes y como ven, pues tampoco hacen parte de un sistema pues que esté conectado como debería ser desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista pues ambiental también. Muchas zonas verdes como esta, asociadas a los proyectos viales. Esto pues, cuando le mostrábamos esta foto, por ejemplo, a los de la PUR, nos decían, ah, qué maravilla de parque. Ojalá. Estos son zonas verdes entre autopistas. Hoy Medellín está construyendo un parque, justo esto está pasando por debajo y el parque está pasando por aquí, como el parque que tienen ustedes aquí también, y dentro de poco va a empezar el otro lado también en el parque, recuperando todas estas zonas verdes y conectándolo. Pero hoy son zonas verdes asociadas a las autopistas. Hay una degradación y una subvaloración del sistema hídrico. Los rojos son rojo y naranja son estudios que se han hecho de contaminación del agua. Miren pues que prácticamente las quebradas y el río está todo contaminado. El río nace acá y cuando ya llega a la zona urbana, pues inmediatamente se empieza a contaminar, lamentablemente. Entonces, pues tenemos ahí un problema fundamental a resolver. Esto es lo que hemos hecho con nuestro río, con nuestras quebradas, pues ha habido una contaminación permanente, canalización, bueno, una afectación pues de ese sistema hídrico. Tenemos también una insuficiente cobertura del sistema de transporte público masivo. La red que tenemos pues no cubre lo que necesitamos. Miren este dato, el número de automóviles entre 2005 y 2010 aumentó en un 62% y el número de motocicletas. Es decir, estamos en un incremento brutal de autos y de motos, que es pues una tendencia mundial que el metro juega un papel fundamental aquí para empezar a revertir pues esa tendencia. Hasta aquí pues, nos quedaba como claro una radiografía de qué tenemos en el área metropolitana, desde lo urbano, desde lo ambiental, desde lo socioeconómico, para poder, pues, bueno, entonces ahora cómo ocupamos el territorio en 20 años, que es lo que plantea este plan director. El plan piloto que se hizo en el 51 por Wiener y Ser define algo que es muy importante, que es por primera vez rescatar toda esa estructura natural, todas estas quebradas, volverlas parques, definir un borde que fuera toda una zona protegida, la montaña tenía pues un límite de urbanización, pero finalmente se rescataba principalmente ese sistema de quebradas, que para nosotros pues es muy importante en Medellín. Lamentablemente pues eso no se desarrolló, la ciudad pues pasó hace mucho rato este borde que se planteó en el plan piloto, pero define pues una estructura importante que para nosotros en este trabajo pues es importante rescatar cuando pues esta es la geografía que tenemos en el Valle de Aburrá. Como ven son laderas todas distintas, pues aquí podemos ver que aquí por ejemplo la montaña entra como unos dedos, acá se estrecha en el Ancón Sur, en el Ancón Norte. Bueno, estas montañas van generando como unas especies de anfiteatros. Bueno, son montañas todas muy distintas, geomorfología, desde el punto de vista geomorfológico y geológico. Tenemos unos cerros importantes que por fortuna se ha generado una construcción cultural de que son cerros tutelares. Entonces, contrario a lo que ha pasado en otros lugares, no se han invadido, al contrario se han protegido. Son algunos de ellos, como por ejemplo el Cerro del Volador, hace parte del sistema metropolitano de áreas protegidas. Es decir, en el imaginario ambiental, urbano, estos cerros permanecen como áreas importantes, como áreas referentes. Y asociado a esa condición geográfica, pues vuelve a aparecer ese sistema natural que tiene alrededor de 400 y pico de afluentes de quebradas en la ladera oriental y occidental,
más o menos entre quebrada y quebrada nosotros tenemos 15 minutos caminando. Si tú haces una caminata por una calle principal, pues aproximadamente cada 15 minutos te encuentras una quebrada, que es un espacio verde con una condición pues ambiental importante. Pero pues la importancia pues de rescatar este sistema que la ciudad lo ha ido tapando. Entonces definimos también pues algo que siempre hacemos nosotros por el director y por su forma de pensar, que siempre pues hacemos intervenciones o pensamos de manera estratégica. Pensar estratégicamente es descartar, es escoger 1, 2, máximo 3 temas y en eso concentrarse. Entonces, este plan director, por ejemplo, no le apuesta a todo. Este plan director le apuesta a 2 o 3 cosas. Primera, generar un consenso metropolitano. ¿Qué nos une como metrópoli? ¿Qué conecta a las personas que viven en el norte, a las que viven en el sur y a las que viven en el centro? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos preocupa conjunto para poder pensar metropolitanamente y pensar como cuenca? Y segundo, trabajo que hace este ejercicio es definir la estructura del territorio, que claramente quede definido cuál es ese esqueleto de ese territorio. Entonces definimos unos sistemas estructurantes asociados a medio ambiente, paisaje y espacio público y a movilidad y transporte público. Entonces, pues contrario a lo que veíamos que, por ejemplo, hay una fragmentación de los bosques, pues planteamos hacer una definición de unos corredores perimetrales en sentido norte-sur en las 2 laderas, unas conexiones transversales que no rompan pues la continuidad ecológica que tiene el Valle de San Nicolás con el Valle del Cauca, que lo ha ido rompiendo el Valle de la Burrá. Bueno, una serie de estrategias, las quebradas, volverlas como parte estructurante que conectan las laderas oriental-occidental, recuperar todo el río como un espacio ambiental, pero también un espacio público, un espacio de renovación urbana, mejorando la movilidad, consolidando pues, las áreas de parques más importantes al futuro. Bueno, todo un sistema que finalmente pues, va a consolidar esos elementos desde el punto de vista ambiental, ecológico, cultural y de espacio público. Lamentablemente que ahora, esta semana teníamos una reunión, estamos ahora haciendo un trabajo y Alejandro hacía una reflexión y decía, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando apoyamos a gobiernos o cuando hacemos un trabajo, lo que hacemos es abrir puertas. Y uno cree que cuando abre las puertas, pues hay controles y está definiendo cómo abrir esas puertas y cómo se hace. Por ejemplo, nosotros en este trabajo definíamos que todo esto era un corredor ecológico de borde que debía tener una serie de intervenciones para frenar el crecimiento. Lamentablemente el gobierno que llega toma literalmente el dibujo y lo que habíamos planteado y plantea un cinturón verde metropolitano, que es una idea un poco más limitada de lo que estábamos planteando nosotros, y abrimos una puerta y entonces ese cómo se hace de otra forma, y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno plantea, y cuando abre esas puertas, pues a quién se las está abriendo y cómo las está abriendo. Bueno, entonces, finalmente ese sistema lo que hace es seguir con lo que hemos venido haciendo. Esta es la quebrada La Herrera en la nororiental, que lo que hace es que recupera ese espacio público, hace restauración ecológica, bueno, hace reforestación, para que pues, esos elementos importantes ambientales y de espacio público, como por ejemplo los nuevos parques de Ciudad del Río, pues empiecen a aumentar ese indicador que tenemos. Esto es pensando en definir una estructura pública de equipamientos que, así como lo hemos venido haciendo en la intersección de quebradas y de la trama urbana más importante, tengamos una serie de equipamientos siempre de diferentes jerarquías, de diferentes escalas, que nos permitan vivir y resaltar esa estructura natural conjunto con esa estructura urbana que tiene Medellín, que es muy particular, de quebradas, como se los digo, cada 15 minutos aproximadamente caminando, donde pues tener siempre en esas intersecciones de corredores importantes de movilidad con quebradas, equipamientos de diferentes escalas.
De la misma forma, definimos un sistema estructurante de movilidad y transporte público, definimos toda una red de corredores que, contrario a lo que pensaba en ese momento el metro, que decía que el sistema debería ser una espina de pescado, es decir, tener el eje central en el río y tener unas transversalidades. Nosotros lo que encontrábamos que debe hacer Medellín es consolidar una red. No solo un eje en sentido norte-sur, sino tener varios ejes y otros, obviamente, en sentido oriente-occidente, que finalmente permitan darle una mayor mm, eh, cobertura del transporte público masivo, que finalmente pues, es seguir haciendo lo que estamos haciendo y es que el transporte público pueda tener acceso a los diferentes partes que tenemos en la ciudad. Y planteamos algo asociado a las calles y es que los corredores de movilidad pues se empiecen a entender como que son corredores humanos y esas infraestructuras pues son para el ser humano, donde tratamos de armonizar la relación entre los distintos modos. Entonces hay una serie de estrategias asociadas a corredores verdes, que son los principales por donde pasa el sistema de transporte público masivo con energías limpias, paseos urbanos, donde hay espacio para la bicicleta, para el peatón, y calles verdes, que son pues, esas calles secundarias o terciarias que llegarían hasta los barrios. Todo esto pues lograría tener unas calles con óptimos estándares ambientales, óptimos estándares urbanos, que finalmente pues es esto. Esta es la foto que les decía. Miren lo que pasó, acuérdense de los arbolitos, y hoy está, pues obviamente esto sigue creciendo y pues prácticamente es un bosque que ha sido la apuesta a esta calle. Esta calle permanentemente se cierra para hacer la feria del libro, aquí se ponen carpas con exposiciones, se hacen conciertos, que era lo que se planteaba, que la continuidad de este espacio pues permitiera ser más espacio público que calle. Bueno, esta foto pues que ya se las mostré. Bueno, y entonces otro de esos temas centrales que define este plan, cuando encontrábamos cuáles son esos consensos metropolitanos, define que el río y la ladera son los territorios estratégicos. Eso es donde tenemos la mayor cantidad de problemas, pero donde tenemos la mayor cantidad de oportunidades. Y es lo que nos va a permitir pasar del ejercicio que les acabo de mostrar a una escala metropolitana a unos proyectos concretos. Entonces, definimos que hay hay 3 escenarios geográficos y urbanos que ha venido consolidando el Valle de Aburrá. Hay un escenario que es todo el río, aquí hay una forma y un trazado, es donde más hay industrias, hay una cantidad de, bueno, todo lo que les mostré ahora, espacios para renovación urbana, es decir, este territorio Medellín no lo ha construido todavía. La zona café es la zona que ha sido más planificada, donde están la mayoría de los equipamientos, está servida por transporte público, los barrios están en pendientes más bajas. Y todo esto más oscuro es esa zona de borde urbano-rural donde tenemos la mayor cantidad de retos. Entonces definimos concentrarnos en trabajar en el río y en el borde, porque esta ciudad pues prácticamente está bien, está óptima, tiene un equilibrio pues, desde el punto de vista de los diferentes aspectos. Entonces definimos trabajar en esos 2 escenarios estratégicos, el río y la ladera. En el río encontrábamos que no hay un solo río, encontrábamos que hay 8 tipos de río con características pues, distintas, problemáticas, oportunidades diferentes, que esto pues iba a ser un corredor de transformaciones y que se iba a convertir en el corazón pues, de esa metrópoli. Diferentes características del río. Este es el río como era el río en Medellín, este es en el norte, esto es en Girardota, donde los meandros todavía existen. Entonces aquí pues obviamente las condiciones de la intervención del río debería ser muy distinta a lo que pasó con la rectificación que se hizo pues en la zona central, que tiene condiciones muy distintas. Entonces se plantea un proyecto para el río, para consolidar un parque metropolitano. Este es el Cerro Nutibara, esta es la 33, esta es la Universidad de Antioquia, y plantea entonces hacer una serie de renovación urbana, modificar la movilidad, conectar los parques del río con la zona de importantes ambientales, con las quebradas, es decir,
todas esas zonas verdes que tenemos hoy, pues finalmente conectarlas y consolidar ese centro, ese parque en el centro metropolitano. Esto pues eran unos imaginarios, como les decía, hoy ya se está terminando esta parte del parque y dentro de poco va a empezar este otro lado del parque. Esto es el Cerro Nutibara, este es el centro, y lo que planteamos pues es hacer un cambio drástico. Estos son suelos de renovación urbana muy importantes, oficinas. Esto es, planteamos la posibilidad de conectar con el futuro tren que llegará a Bogotá, y esto se convertiría entonces en una estación intermodal de intercambio del tren, de intercambio con el bus, con el metro, y entonces aquí existiría pues una gran operación urbana de parque con todas estas operaciones de renovación urbana, modificando fundamentalmente pues las características ambientales del río. Este es otro territorio, este es el río en el norte. Todo lo que yo les mostré ahora era las operaciones de Proyecto Urbano Integral, estaban en este sector, y lo que se pretende acá es hacer una operación donde se mejore el espacio público principalmente, donde se mejore, pues es como, esto podría ser como el gran parque que podría empezar a salvar las deudas de desigualdad que tenemos en la ciudad al consolidar este parque en el centro. Lamentablemente no lo traje, pero desde hace 2 años estamos en un proceso. A partir de este plan se empiezan a detonar unos procesos. Nosotros ahora no estamos en la alcaldía, nosotros somos un centro de estudios de la universidad, nos contratan estos trabajos que son muy importantes, incidimos en la definición de políticas públicas, pero no tenemos la definición pues, de todo como se tuvo cuando se estuvo en la alcaldía. Entonces, aquí, ¿qué nos toca hacer? Trabajar de otra forma. Entonces, nosotros cuando entregamos este plan, identificamos una serie de temas estratégicos. Yo les voy a mostrar ahora 2, pero les voy a hablar solo de este cortamente. Arrancamos un proceso acá. Hoy en el mundo hay una estrategia de trabajo que se llaman plataformas. Las plataformas se convierten en espacios de interacción para realizar proyectos, donde confluye el sector público, el sector privado, las organizaciones de base comunitaria y bueno, diferentes actores. Para este proyecto nosotros empezamos a hacer una investigación con dinero de la universidad sobre una forma de trabajo. Entonces creamos una plataforma y estamos trabajando principalmente con las organizaciones de base comunitaria de este territorio. Cuando nosotros entregamos el plan, como les decía, abrimos esa puerta y la alcaldía ha hecho un proyecto para este lugar que es, traza una vía principal que es darle continuidad a la avenida Carabobo y hace reubicación de viviendas pues, de manera brutal, modifica la forma pues, del territorio y no ha consensuado nada con las organizaciones de base comunitaria. Nosotros, al contrario, venimos trabajando de forma paralela con las organizaciones de base comunitaria, con el objetivo de que cuando el proyecto se vaya a hacer, efectivamente esa puerta que abrimos pues esté resguardada y el cómo finalmente pues nosotros podamos incidir. Siendo desde la universidad, nosotros no estamos hoy ni en la alcaldía, pero nos estamos dando cuenta, por eso les decía al principio, incidir desde la definición de políticas públicas o incidir desde la definición de procesos con las organizaciones de base comunitaria. Ese es un proceso muy interesante. Quien esté interesado, le puedo pasar más información. Y es algo que está teniendo pues logros hoy porque ya la administración se está dando cuenta que nosotros estamos trabajando con la comunidad, contrario a ellos que tienen un proyecto que lo hicieron desde planeación y no tuvieron en cuenta las dinámicas pues, poblacionales y a la comunidad. En el norte, pues, se plantea hacer un gran parque metropolitano donde podamos vivir esos meandros que son particulares de ese río, en esa zona plana pues, que tenemos en el Valle Aburrá. Todo este trabajo lo hicimos acompañado de las 5 facultades de arquitectura que hay en la ciudad, con el objetivo de generar consenso, con el objetivo de que el mensaje fuera, esto no lo hizo Urban y AFIT, esto lo hicimos entre todos, esto lo hizo AFIT, lo hizo la Nacional, lo hizo Bolivariana, lo hizo la Santo Tomás, la Remington, todas las facultades que hay participaron en este ejercicio de soñar
esos proyectos del río. Cuando terminamos este trabajo, les decía, nosotros continuamos haciendo dos ejercicios. Uno de ellos es este, lo llamamos Entre Orillas, la ribera del río Medellín se regenera en el Nuevo Guayabal, y aquí nos contrata la empresa privada, nos contrata Argos. Argos tiene un predio en este punto y Argos nos llama y dice, yo quiero que usted me diga si yo puedo hacer renovación urbana en este sector. Y entonces empezamos a hacer una gestión como plataforma, lo que yo les decía, nosotros somos una plataforma. Entonces, ese proyecto que tiene dinero del Grupo Argos y de ProAntioquia, está pues liderado técnicamente por nosotros, pero inmediatamente se empieza a hacer una gestión con el sector público. Entonces, finalmente, el proyecto que nos contrata el sector privado deriva en un contrato para la alcaldía y deriva en otro proyecto detonante que está hoy principalmente o va a ser principalmente financiado por el Metro de Medellín. Entonces, miren cómo empezamos a buscarle la comba al palo, ¿cierto? Yo les decía, en ese momento nosotros estábamos en la empresa de desarrollo urbano y lo que hacíamos se hacía porque había voluntad política. Aquí no. Aquí estamos en otra condición, pero estamos también buscando cómo ejecutar y cómo poder incidir en las definiciones de las transformaciones urbanas. Este es el sector que empezamos a trabajar con Argos. Esto se definió como una zona industrial en el plan piloto para Medellín y efectivamente se consolida como una zona industrial. 51, sí. Bueno, que este sector es el que estamos trabajando, contratados inicialmente por Argos. Argos tiene un predio aquí, por aquí está Nutresa, está Postobón, es decir, están los principales industriales de Medellín. Este era el paisaje que teníamos en la época de la industria, estos son los 60 y esto pues es lo que está empezando a pasar hoy. Es decir, hay una renovación urbana importante, pero pues estamos en un sector que debe definir una serie de cuestiones que no están planteadas. Esto finalmente es el área que nos pide la alcaldía, después de haber hecho una gestión con ellos, de que les ayudemos a pensarla, como parte de los macroproyectos del río, que fue uno de los proyectos estratégicos que hizo la alcaldía el año pasado, en los 4 años pasados. Entonces miren que trabajamos a diferentes escalas, con diferentes actores, y finalmente identificamos cuál es ese proyecto estratégico urbano que nos va a permitir empezar pues, a hacer como ese detonante de la transformación en este sector. Miren, por ejemplo, lo que pasa, todo es, según el POT, no se puede hacer vivienda, solo es industria. Entonces aquí teníamos un reto grande y es, solamente en este predio se albergan aproximadamente 5.000 empleos. Desplazar esos empleos es pues, seguir modificando ese efecto pendular de movilidad que tenemos en Medellín, que yo creo que aquí debe ser igual. En Medellín la gente vive en el norte y trabaja aquí, o trabaja en el centro o en el poblado. Entonces la movilidad en la mañana es intensa, norte hacia el sur, y en la tarde sur-norte. Y eso genera unos picos de congestión que no deberían pasar, que es lo que suele pasar en las ciudades como las de nosotros, que están fragmentadas y que pues, no tienen el empleo cerca. Entonces planteamos unas hipótesis de trabajo, una renovación urbana progresiva, diversa y de calidad, un nuevo centro de actividad y hábitat en el escenario estratégico del río. Entonces tenemos que hacer unos cambios normativos, unos proyectos detonantes y unas alianzas público-privadas. Entonces hay unos principios rectores asociados, por ejemplo, a la flexibilidad en escalas, en actores, en tiempos. Asociados a complejidad urbana, un uso intensivo del suelo, una mezcla de usos, una densidad humana, óptimos estándares urbanos, integración con la ciudad y la articulación del espacio público y esos elementos naturales importantes, excelentes condiciones de movilidad y accesibilidad, desarrollo inmobiliario diverso y compatible con la espacialidad buscada. Y entonces identificamos unos proyectos estructurantes que consolidan un sistema.
Entonces hay un primero que es este, que es el de esta transversalidad. Este es el zoológico, que es uno de los pues, espacios importantes de la ciudad, que pues, está proyectado a que se convierta finalmente en un parque. Esta es toda la estructura de parques de Ciudad del Río que está construyendo. Esto es un área pública que ya se construyó el proyecto. Entonces, pues plantea como construir este sistema con este otro proyecto que estamos planteando a este lado. Definir esa estructura pública para poder hacer esa renovación urbana partiendo de la limitación predial existente, mejorar esas condiciones de calles que tenemos ahí, pues espacio público para el peatón, con esa renovación urbana. Y otros proyectos complementarios asociados al borde, la recuperación del zoológico, bueno, otra serie pues, de proyectos. La recuperación de la vía principal, pero siempre pues, con los mismos mensajes, recuperar las calles, la renovación urbana asociada a esos espacios públicos. Esa mezcla de usos como la planteamos, asociada a los temas de vivienda, o sea, que antes pues la torta solamente era industria, lo que planteamos es que empiece a insertarse esto. Tenemos una limitación por el aeropuerto y entonces, por ejemplo, miren lo que nos toca hacer aquí. El POT de Medellín define que para poder hacer renovación urbana en áreas como esta deben hacerse planes parciales. ¿Qué hacemos nosotros? En Medellín los planes parciales han tenido más bien un fracaso. Yo no sé cómo ha sido aquí. Pues ha sido muy difícil pues consensuar con los dueños. Prácticamente el único plan parcial que se ha podido ejecutar ha sido el de Ciudad del Río, que eran solo dos dueños, era Simesa y Argos, entonces fue fácil hacerlo. Pero los otros, hay 15, 16 planes parciales diseñados, ajustados, y no se han podido ejecutar. Entonces, a raíz de esa experiencia, nosotros llamamos a que nos ayude el que trae la idea de los planes parciales a Medellín, inclusive es el que los trae a Colombia, que es Juan Carlos García, a decirle, Juan Carlos, ¿cómo desenredamos esta cosa? Entonces, Juan Carlos nos ayuda a desenredar el plan parcial y definimos aquí otra lógica de trabajo, que es a partir de unas unidades de gestión, que tienen unas áreas menores que nos van a permitir poder desarrollar de manera flexible esos espacios. Entonces, miren lo que pasa. Pues hay un desarrollo progresivo, todo esto negro es lo que tenemos hoy y empieza a haber pues una renovación como por un conjunto de lotes que no es la gran unidad de plan parcial, sino que empieza a haber una renovación, mientras hay empleo, empiezan a haber viviendas para jóvenes que están tal vez más adaptados a vivir cerca a zonas de logística o con otras características que les interesa vivir aquí porque hay un paisaje industrial, como ha pasado en muchas ciudades, en Nueva York, en París, en Londres, y están cerca al Museo de Arte Moderno y a otra serie de... Bueno, hay otra lógica ahí, entonces creemos que se puede dar una vivienda para otro tipo de personas, pueden haber servicios, bueno, puede empezar a hacerse un ejercicio de renovación urbana. Entonces aparece el proyecto estratégico, donde pues define un principal actor que entra nuevo, es el metro. Esta sería la nueva estación de metro. Esta es la 30, aquí está Industriales y aquí está Poblado. El metro tiene planeada una estación intermedia y entonces el metro empieza a ser un actor fundamental de este proyecto estratégico. Pero miren cómo hemos ido sumando actores. Esto es un proceso de hace 3 años. Vamos ahí. Este proyecto quedó en el plan de desarrollo, o sea que se supone que en estos 4 años se va a ejecutar. Entonces, esto es un parque que plantea conectar las dos orillas. En este caso, sobre todo por la asesoría que teníamos de la PUR, nos decían, cuando el metro está a nivel, es imposible pensar en enterrar el metro. Los costos son muchísimo más altos y en esos casos hay que hacer otras operaciones para conectar la ciudad. Justo es este el lugar en el que estamos, entonces por eso el planteamiento va a ser distinto al que se está construyendo hoy en el centro metropolitano, que es más hacia el norte. Tenemos todos estos elementos importantes de espacio público, ambientales, tenemos un paisaje industrial que pues esperamos podamos consolidar, que estos edificios no se tumben y que permanezcan y que guarden esa memoria pues industrial que tuvimos desde
principios del siglo XX, que cada vez obviamente se va a ir desapareciendo. Y obviamente pues tenemos una red de equipamientos, de ciclorrutas existentes, entonces conectarnos a eso. Entonces este parque pues plantea una serie de componentes asociados a la biodiversidad, la flora, la fauna, qué queremos desde el punto de vista de las actividades, qué queremos desde el punto de vista del espacio, qué tipo de sombra, pues cuál es la estratificación y la forma de los árboles, bueno, como toda una serie de características que definimos para consolidar ese parque entre orillas. Hacemos un trabajo de drenaje urbano sostenible con una serie de estrategias, lagunas de bioretención, jardines de lluvia, canales de drenaje que permitan pues incorporar otro elemento más a ese espacio público y no hacer pues solamente un lago por estética, sino hacer un lago funcional desde el punto de vista del manejo sostenible de aguas lluvias. Esto es el parque, vamos a ver si funciona la animación. Sí, este es el parque desde la zona occidental hacia la oriental. Esa es la estación del metro. Como ven, pues es un parque elevado, la infraestructura sigue a nivel del metro y de la vía, pero construimos toda esta pasarela que pasa hasta llegar a Ciudad del Río, que es ya donde descarga, y que va a conectarse con un proyecto que ya está construido, que es el canal de Telemedellín, que está en el medio, o sea, después de esto se va a pegar esa sección que es todo ese espacio público que estamos construyendo. Esto es una bodega industrial que se pretende hacer un equipamiento así como fue la bodega del MAM, que hoy es el museo pues, de la ciudad, y conectado con este edificio que ya se construyó. Este es el canal de Telemedellín, que además es un parque alrededor de un antiguo vivero que tenía la ciudad, hasta llegar a la Avenida del Poblado, que uno puede hoy entrar por este espacio, caminar y llegar hasta el edificio. Bueno, y así pues pensamos que se puede conectar esas orillas en este punto. Entonces finalmente lo que buscamos es la nueva estación, empezar conectando todo esto, todo el corte que les mostré es este, hasta llegar aquí, que sería un sistema pues urbano, ambiental, muy importante para ese sector de la ciudad. Este sería el primer proyecto con el que empezaríamos, que es el que les digo que está en el plan de desarrollo, que esperamos se ejecute en estos 4 años. Este es el paisaje que tenemos hoy, este es el metro, y lo que pasaría es, pues el metro sigue a nivel, aparece la estación y aparece ese parque elevado, con pues un trabajo de vegetación importante, obviamente pues para que desde el punto de vista ambiental funcione muy bien. Esta pues sería la generalidad. Estas son algunas imágenes ya del parque llegando a la otra orilla, cómo sería la renovación urbana, la relación de ese parque, el parque pues ya llegando al otro lado, la recuperación de esas bodegas industriales asociadas pues a toda esta actividad pública que tenemos ahí. Bueno, entonces pues esto aporta, el proyecto que les digo que se está construyendo hoy es este. En un mes creo va a empezar a construirse el parque al otro lado, entonces Medellín va a consolidar un parque en este punto y esperamos que también se pueda hacer este proyecto que yo les acabo de mencionar. De la misma forma, identificamos que otro tema estratégico era el borde de ladera, que teníamos que consolidar ese borde urbano-rural para que fuera seguro y para que fuera sostenible. Identificábamos en el plan Bio 2030 que hay diferentes tipos de montaña, pues hay un borde urbano rural con asentamientos precarios, con asentamientos formales, con extracción de materiales, bueno, con diferentes actividades, y entonces había que pensarse ese borde de forma diferenciada, contrario pues a lo que planteó el alcalde pasado, que era un jardín circunvalar, que prácticamente pues es una idea utópica, y esto pues debe pensarse más es por cuencas, por transversalidades, por pedazos, más que pensar pues en un proyecto continuo, porque esa geografía es muy compleja. Entonces, pues continuando con esa misma lógica que les mostré ahora sobre el urbanismo social, pues continuamos trabajando en este territorio con unas condiciones muy distintas, donde planteamos este trabajo de rehabilitar la montaña en este sector, donde las condiciones pues son muy distintas
a lo que habíamos venido haciendo en los proyectos urbanos integrales. Miren lo que está pasando. Estos son pues casitas que se construyen muy rápido. Y miren lo que pasa. Desde el punto de vista eh, geológico, justo hay una veta que pasa por acá, que cruza el área metropolitana, que es un suelo de dunita, que es un suelo arcilloso, que el agua entra y cuando se satura, revienta. Entonces, es un gran problema entre las pendientes, las precipitaciones que tenemos y esa litología justo en todos estos barrios que son asentamientos precarios y por eso tenemos pues esta condición. Este trabajo, que es este que yo les dejo acá, que fue lo primero que hicimos cuando terminamos, esto es una investigación que hacemos con dinero de la universidad y con dinero de Harvard, fue en conjunto entre el profesor Christian Wehrmann y nosotros, con un equipo en Harvard, trabajamos 3 meses para hacer este ejercicio, donde identificábamos claramente los problemas y definíamos unas estrategias. Dentro de esos hallazgos que teníamos en este primer ejercicio era, miren, por ejemplo, la cantidad de deslizamientos que hemos tenido. Tuvimos un solo deslizamiento en Villatina, en un barrio Villatina. Miren la cantidad de personas que murieron, 500 personas. Entonces decíamos, cuando hicimos video, este es un tema dramático del área metropolitana, es un tema principal a trabajar y por eso es que hacemos esta investigación. Cuando terminamos esta investigación, donde identificamos, por ejemplo, estos datos, alrededor de 284.000 personas, y esta es una cifra mal contada, viven en esa situación. Y la proyección es a que sean 344.000 personas al 2030. Estos son un poco más del 10% de la población. Y esto es una situación generalizada en nuestras ciudades y nadie está haciendo nada por estas situaciones. O lo que se está haciendo pues es unas estrategias pues más asociadas a las más regulares. Entonces, esta es la situación que tenemos en ese borde donde hay procesos de autoconstrucción intensos, la vegetación es muy importante porque es la parte alta de la montaña, esto es lo que habíamos construido, entonces, ¿cómo seguir trabajando en ese territorio? Si tenemos estas características y si ya habíamos hecho esto. Esto es lo que plantea hacer la alcaldía, define unos planes de regularización, es decir, así como se trabaja aquí, miren que hay planes de regularización en esta parte baja y hay planes de regularización en esta parte alta. Esos planes de regularización lo que hacen es que legalizan el suelo, hacen obras de mitigación, hacen toda la infraestructura carísima para poder que esas personas se regulen desde el punto de vista urbano. Esto tiene como significado, por ejemplo, en un territorio concreto, esto es la cuenca de una quebrada que se llama La Honda, 2 sectores que hay aquí se llaman La Cruz y La Honda, y miren, el plan de regularización cuesta 106.000 millones de pesos para 13.000 personas y tenemos 300.000 personas en estas condiciones, o sea, no nos va a alcanzar la vida para hacer eso. Y esta es la lógica de la planificación tradicional. Cuando nosotros nos encontramos esto, decimos, esto no está bien. No podemos, aquí algo está pasando mal. Entonces, miren las cosas que pasan, por ejemplo, esto es, enfóquense en este lugar y miren cómo cambia por un proyecto de viviendas que se hace de la manera tradicional. Claro, encontrábamos que uno de los atractores de la informalidad son esos proyectos de vivienda y esos proyectos de regularización. Es decir, por hacer bien, la alcaldía cree que va todo bien y al contrario, miren lo que está generando ese crecimiento o esa forma de trabajo. Y estos son los proyectos, es como si fuera pues el proyecto abajo, en la ladera más cercana al río, y estamos en el borde. Aquí se acaba la montaña, aquí se acaba la ciudad, y pues esto obviamente tiene unas implicaciones desde el punto de vista del peso de la infraestructura, es un atractor de la población. Bueno, entonces pensábamos, esto no está funcionando bien. Esto es lo que empieza a plantear la alcaldía cuando dice, bueno, vamos a hacer el jardín circunvalar, este es el cinturón verde metropolitano. Entonces dicen, no, bueno, eso que hay ahí, como aquí hay un límite urbano,
como aquí hay un límite urbano, entonces lo que hay que hacer es esto. Y si algo hemos entendido nosotros, pues hasta el día de hoy, después de lo que les he contado, es que lo que vive ahí son personas y hay unos tejidos sociales, y hay una relación y conexión con ese territorio, que hacer esto es muy difícil. Entonces plantean que este pues es el límite urbano, entonces plantean unos equipamientos en el borde, entonces plantean unas franjas, entonces bueno, este sería el proyecto del jardín circunvalar. Obviamente esto tuvo toda la resistencia de la comunidad, va en contra de lo que ellos quieren, bueno, entonces es un proyecto pues muy bien armado, pero es un proyecto hecho desde los intereses de los profesionales, pero no entendiendo las dinámicas de ese territorio. Inclusive al principio de la alcaldía, esto fue una imagen que salió, este es el imaginario que tenemos del jardín circunvalar. Es una utopía pensar en que Medellín pues va a tener un corredor iluminado, bueno, entonces la comunidad se ríe de esto y claro, les da ira pensar que la alcaldía esté pensando estas cosas. Entonces, ante este territorio, pues lo que pasa hoy es que el crecimiento ha sido bastante intenso. Si no hacemos nada, esto es lo que va a seguir pasando, va a seguir habiendo crecimiento sobre la montaña. Entonces aparece este trabajo que les digo, donde empezamos trabajando con el profesor Cristian, que miren qué interesante lo que hace Cristian, es coordinador del programa de prácticas espaciales anticipatorias con énfasis en diseño preventivo. Bueno, ahora les voy a contar un poco más. Hoy Cristian está trabajando en la Universidad de Alemania. Con ellos, como les dije, hicimos primero había un equipo allá, otro equipo en Medellín, y después, cuando la alcaldía, nosotros vamos con esto y le argumentamos todo lo que yo les acabo de mostrar a la alcaldía y le decimos, no estás haciendo las cosas bien. Mira, tómate este libro y léelo a ver qué opinas. Después de esto, nos llaman y hacemos este trabajo. Entonces ya es con la alcaldía, contratados por la alcaldía. Eso fue con dinero de nosotros, con dinero de la universidad, una investigación, AFIT y Harvard. Vamos con esto y ya nos contrata la alcaldía y inclusive nos da unos dineros para poder seguir trabajando con el equipo de Cristian. El equipo de Cristian también pone unos dineros para viajes, es decir, hay una relación técnica, de conocimiento ahí para aportarle a la ciudad. Entonces, hacemos este primer ejercicio, como les decía, y entonces este trabajo se convierte pues en insumos, así nos lo contrata la alcaldía, insumos para el cinturón verde metropolitano. Y nosotros entonces incorporamos, además de pues el conocimiento técnico que tenemos estos dos centros, otro actor, llega la alcaldía de Medellín y llega la comunidad. Hacemos una alianza estratégica con la Fundación Sumapaz. Ellos son una de las fundaciones más importantes que hay en la ladera oriental de la ciudad, en estos barrios con las características que les he mostrado hasta ahora. Y entonces empezamos a hacer un trabajo con ellos que lo primero que pasa, por ejemplo, es que cuando empezamos a trabajar con la comunidad nos dicen, venga, es que nosotros no hablamos de ladera, nosotros vivimos en la montaña. El trabajo de la izquierda es un trabajo muy importante que se había hecho muy rápido y con un trabajo más técnico y más desde la universidad. Este trabajo pues empieza a adaptarse y pues uno de esos ejemplos de adaptación a los lenguajes y a las formas de trabajo de ese territorio pues empieza por el nombre, ¿cierto? Entonces nos hacemos dos preguntas para este trabajo. ¿Cómo garantizar el derecho a la permanencia en un hábitat seguro en los bordes de ladera? Y cómo anticipar la ocupación informal de la ladera para prevenir desastres y preservar el paisaje. Hasta ahora, lo que se ha hecho en el mundo en territorios informales son estrategias de mitigación. Los que más han avanzado. Medellín ha hecho mucho de eso. Mucho de lo que yo les hablé son estrategias de mitigación. Cristian es una de las personas que está liderando hoy en el mundo estrategias de anticipación. ¿Cómo anticiparnos a esas ocupaciones? ¿Qué estrategias debemos hacer? Que no solo mitiguen, consoliden, sino que nos anticipemos a crecimientos y a eventuales desastres. Esa es la especialidad que tiene Cristian.
Entonces empezamos, bueno, entendamos las lógicas del sistema natural para intervenir el territorio. Estamos en la montaña, aquí no podemos trabajar de la forma tradicional como lo hemos venido haciendo, tenemos unas condiciones hidrológicas, unas condiciones geológicas muy distintas a las que tenemos en el otro lado de la montaña. Entonces, pues necesitamos una serie de intervenciones más blandas, más suaves, lo que hoy se conoce como infraestructura verde, que pues bastante se está trabajando en el mundo, que como les decía, en esto nos asesoró el CIPAF, que tienen sede acá en Cali, con los que tuvimos pues un trabajo muy interesante. Esa montaña, entonces, pues debemos tratarla más de esta forma, debemos entender más esas condiciones ambientales que tenemos ahí, que solamente pues hacer intervenciones duras, como muros de contención o otra serie de obras. Otro tema fundamental, entender las lógicas de ocupación del territorio, resaltando los procesos de autogestión comunitaria. Nos dimos cuenta por los análisis que efectivamente estas comunidades, como uno se lo supone, están muy bien organizadas. Y miren este ejercicio. Esto es un ejercicio hecho con entrevistas con la comunidad. Analizamos cómo ha sido el proceso de crecimiento del sector y entendíamos los diferentes actores. Arrancamos desde el 59, que es cuando empieza a urbanizarse, y miren hasta el 99, o sea, 40 años después, solo vemos bolitas azules. Solo la comunidad. Esto es lo que suele pasar en este tipo de barrios. Ellos solos son los que hacen sus calles, sus iglesias, todos los equipamientos, toda la infraestructura, todo lo que pues necesitan para poder habitar en este lugar. Después empiezan a llegar los grupos armados, llegan las instituciones, las ONGs, bueno, fundaciones, llega la alcaldía. Entonces hoy el entramado es mucho más complejo, pero esto nos permite a nosotros entender que esta gente no necesita proyectos asistencialistas, no necesita que le den, necesita que le soporten estrategias. Ellos tienen la capacidad de autoorganizarse y de manejar sus propios procesos. Entonces, otro criterio fundamental, fortalecer el rol estratégico de la gestión comunitaria para consolidar procesos de co-creación. Y entonces esto nos define cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacer? Estrategias de anticipación, preparación ante desastres naturales, desincentivar la ocupación, direccionar el crecimiento y estrategias para mitigar. Estabilización de taludes, manejo del agua, manejo de residuos. Bueno. ¿Y cómo hacerlo? Con una gestión comunitaria para la autosostenibilidad. El principal actor de este proyecto va a ser la comunidad. Van a ser las organizaciones de base comunitaria, los aliados institucionales, el Estado, pero este va a ser el centro de cómo vamos a hacer este trabajo. Estrategias entonces, por ejemplo, para manejar el agua, para el manejo de aguas lluvias. Y aquí, por ejemplo, contrario a lo que habíamos hecho con los proyectos urbanos integrales, nosotros definimos, en este territorio no podemos pensar con planes maestros. Aquí no podemos intervenir con un plan maestro. Esto es otra lógica. Entonces lo que hacemos es que trabajamos con proyectos piloto. Proyectos piloto económicos que se puedan hacer con la comunidad y que sobre todo generen una relación o recuperen una relación positiva con ese territorio, con esa naturaleza que existe ahí. Entonces definimos unos proyectos para cada una de esas condiciones territoriales que tenemos desde el punto de vista de la amenaza, desde el punto de vista de la geomorfología, de los ecosistemas, y planteamos un proyecto piloto para cada uno de esos lugares. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, anticiparnos a desastres naturales en las áreas de amenaza no recuperable. ¿Qué suele pasar en estos territorios? El POT, por lo menos en Medellín, me imagino que aquí debe ser lo mismo porque el único que tiene una microzonificación sísmica es el de Bogotá. Están hechos a escala 1 en 10.000, 1 en 15.000, 1 en 20.000. Y te define unas manchas, ¿cierto? Y te dice, esto está en riesgo. Y hay que reubicar, no hay nada más que hacer. Pero ya está identificado por lo que ha venido haciendo Bogotá, que cuando haces estudios de microzonificación sísmica, estas manchas pueden cambiar, porque empiezas a hacer perforaciones. Por lo general, estos estudios a escala 10.000, 15.000 están hechos con variables en SIG o pues, con matrices multicriterio, entonces meten amenaza, geología, geomorfología, y eso al final les da unas manchas, pero no hay perforaciones.
la microzonificación sísmica hace perforaciones y precisa esto. Bueno, entonces, lo primero que te dice el POT es, esto es para reubicar. Cuando tú dices cuántas viviendas hay ahí, eso no lo vas a hacer nunca, es imposible. Entonces, por eso nosotros decimos, venga, hagamos un proyecto piloto que podemos empezar a hacerlo mañana. Vamos a anticiparnos a desastres naturales en las áreas de amenaza no recuperable. Vamos a empezar a instalar inclinómetros. Esto es tecnología china baratísima. Esto no vale nada, que se puede instalar con la comunidad en puntos que ya se tienen identificados como puntos estratégicos o críticos desde el punto de vista de los deslizamientos. Y empezamos a identificar albergues y rutas de evacuación. Es decir, somos montañeros, vivamos en la montaña, adaptémonos a vivir en la montaña. ¿Cuándo hemos escuchado a una persona que vive en el polo quejarse porque hace frío? Se adapta. O alguien que vive en el desierto, se adapta. Somos el único ser humano, el único ser vivo que no se adapta. Creo que hay otros dos. La bióloga de pronto puede saber. Creo que es hay otros dos seres vivos que no se adaptan como casi todos. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, cierto? Aquí también pasa un deslizamiento. Exacto. Entonces, pero entonces lo que decimos es, bueno, identifiquemos albergues y rutas de evacuación. Esto lo podemos hacer ya, inmediatamente, y nos cuesta muy poco. Entonces empezamos a hacer un mapa de riesgo con la comunidad. Ellos saben bien dónde han habido deslizamientos a lo largo de la historia, cuáles son los lugares donde hay vertimientos de aguas. Ellos tienen claro cuáles son las áreas más críticas. Entonces con ellos empezamos a hacer ese mapa de riesgo con la comunidad. Identificamos viviendas seguras, identificamos rutas de evacuación. Todo esto lo empezamos a hacer mientras se hace el estudio de microzonificación sísmica, eso va a durar 2 años, 2 años y medio. Entonces, mientras todo eso, nosotros por lo menos aseguramos que la población que vive ahí, en caso de un deslizamiento, pues no tengamos muerte. Estamos hablando de un tema de vida o muerte. Identificamos en una segunda fase nuevas rutas de evacuación, nuevas viviendas seguras, seguimos instalando inclinómetros, división de la ladera con sectores de advertencia. Entonces hacemos con la comunidad con cintas o con unos puntos, unos mojones, algo muy sencillo que empiece a identificar con ellos en un trabajo comunitario. Ojo, con esto, aquí no se puede asentar nadie. Ellos tienen clarísimo dónde hacerse y dónde no hacerse. Lo que pasa es que, claro, entonces finalmente perdón, me volví. Bueno, y finalmente, pues ya pasaron 2 años, 3 años, ya nos entregaron el estudio de microzonificación sísmica. Efectivamente, hay sectores que tienen que reubicarse, pero ya venimos haciendo un trabajo desde el momento 1 con poca plata para evitar y anticiparnos a esos deslizamientos. Entonces, miren que esto es muy sencillo, es un tema de señalética en equipamientos que ya existen, hacer algunas intervenciones de bioingeniería, asegurarnos de que tengan acceso pues, a estos espacios, un sistema de alarmas, la instalación de los inclinómetros. O sea, son intervenciones muy distintas a todo lo que veníamos haciendo. De hecho, desde Urbam y sobre todo el director es uno de los principales críticos de lo que Medellín ha venido haciendo y un poco dice, parémosle ya a los edificios, ya no hagamos más. Ya hicimos 10 parques bibliotecas, ya, no más. Ahora hagamos otras cosas. Entonces, cuando trabajamos con la comunidad nos damos cuenta que podemos hacer proyectos con otras lógicas, con otras características para poder resolver los problemas que ellos tienen. Otro proyecto piloto, fomentar usos proactivos en las áreas de amenaza no recuperable para desincentivar la ocupación. Estas son las áreas que están hoy vacías, que si no hacemos nada, en 5 días se van a ocupar. Entonces, hoy, si tomáramos una foto de esto, hoy esto está todo construido. Entonces, lo que decimos es, en esas áreas, implementemos usos proactivos. Tenemos una comunidad con una cultura rural. Ellos en su pequeño territorio cultivan, hacen compostaje, son mucho más sostenibles que nosotros. Entonces, eso rescatémoslo, todas esas inteligencias colectivas rescatémoslas, volvamos los proyectos para la comunidad y estos lotes, esta persona pues se va a beneficiar de esto y entonces ya no le va a decir a su familiar, véngase a vivir aquí para que invada. O sea, ya va a haber, va a tener alimento. Lo primero que estas personas te dicen cuando llegas es,
primero necesitamos vivienda y segundo necesitamos alimento. Y después te hablan del tema del riesgo. Porque claro, ellos te dicen riesgo, y si yo vengo de estar en medio del fuego entre las FARC y los paramilitares, pues esto para mí no es riesgo. Si se va a la montaña, pues bueno, ya, ¿qué pasa? Pero entonces estos usos proactivos lo que empiezan a hacer es como a congelar con usos que esto no es un área forestal, no es que puede, porque tenemos estrategias de agrosilvicultura, pueden haber estrategias diferenciadas donde pues finalmente estas personas a una escala más grande hacen lo que saben hacer y lo que hacen en sus casitas, se insertan en ese ecosistema urbano donde hoy ellos están relegados, no tienen empleo, y lo que hacen es que pues yo ya voy a poder ir allá a comprar tomates, a comprar cebolla, porque pues no solamente van a tener alimento para ellos, sino que va a haber una producción más alta que la van a poder mercadear y va a poder empezar a haber un comercio en torno a esto. En torno a eso, turismo, restaurantes asociados a eso, es decir, insertar eso como un uso para que finalmente pues ese paisaje de la montaña sea una cosa más como esta, donde hay construcciones, pero hay unas áreas donde hacemos este tipo de usos proactivos para que no sean ocupados. Mitigar el riesgo, por ejemplo, en áreas ocupadas, entonces estas son las áreas donde hay más urbanización, entonces empezar, por ejemplo, el CIPAF nos decía, nosotros tenemos una vegetación como el arboloco, por ejemplo, o el vetiver que está bastante trabajado desde hace mucho tiempo, el botón de oro, el nacedero, que son plantas que tienen una potencia para empezar a firmar el suelo y para empezar a agarrarse, que empiezan a estabilizar muy rápido las laderas y empiezan a modificar esa amenaza que teníamos. Entonces miren las intervenciones, miren todo lo que les mostré en la primera presentación, habían parques, bibliotecas, jardines infantiles, porque estábamos en otra ladera, en la ladera más baja, estamos en el borde, donde aquí el componente ambiental es fundamental y por eso las estrategias en las que nos concentramos son todas más asociadas a esa infraestructura verde, pensando en cómo resolver ese problema. Entonces manejamos el agua, estabilizamos taludes con diferentes formas, recogemos el agua de los techos, es decir, toda una serie de estrategias para poder adaptarnos a esa montaña en la que vivimos. Y otro conjunto de estrategias donde encontrábamos unos lotes que tienen una pendiente baja, donde decíamos, bueno, hacia allá sí direccionemos el crecimiento. Hay algunas áreas donde podemos hacer unas viviendas porque son áreas que están seguras, según la pendiente, según la amenaza. Entonces, en esas áreas generemos unos procesos donde estabilizamos los taludes, manejamos el agua e inclusive podemos empezar a generar procesos de autoconstrucción con diferentes técnicas, ya se han hecho pues en diferentes partes del mundo, lotes con servicio, por ejemplo, y entonces empieza a construirse en unos sectores que sí son seguros una parte de esa ciudad. Es decir, finalmente pues planteamos adaptarnos a esa condición de la parte alta de la montaña, que tiene unas condiciones ambientales pues mucho más complejas, diferentes a las que tenemos aquí, y por eso el proyecto pues tiene que tener otra lógica. Entonces son proyectos piloto que la idea es que se repliquen. Lo que les decía, esto es otro territorio, este territorio lo trabajamos con los estudiantes de la maestría. Esto nos permite a nosotros seguir en contacto con la gente. Esto lo entregamos, lo que les decía, esto fueron 5 meses, a los 6 meses entregamos esto, pero nosotros con la maestría continuamos yendo al territorio, trabajando con la comunidad, buscando recursos para hacer los proyectos, y la maestría es un espacio muy importante. En la primer corte, un grupo de estudiantes, siguiendo con esta lógica, plantea para relacionarse con la lógica de pensamiento de la comunidad, una tesis que son las bases para una política pública de productividad en el borde urbano rural. Esto es un grupo de una arquitecta, una bióloga y una politóloga, que tiene que ver mucho con la forma como trabajamos nosotros. Para poder entrar al territorio, pues no puedes entrar solo con un proyecto ambiental, no puedes entrar solo con un proyecto político, no puedes entrar solo con un proyecto de arquitectura o de paisajismo. Hay que complementar y complejizar pues como esas propuestas. Entonces ellas hacen una investigación donde definen pues como lo que encuentran. Miren qué interesante, por ejemplo, este dato
La producción local de Medellín es el 3%, el 65% de las laderas podrían ser potenciales de abastecimiento para Medellín y el Valle de Aburrá. Identificaban, por ejemplo, todo lo que pasa con todos los intermediarios, cómo modifica el precio de una fruta o de una verdura los supermercados y las cadenas de mercadeo que tienen, y cómo ahí hay una oportunidad de consolidar pues unas formas de trabajo distintas. Como por ejemplo, hoy hay huertas, pero esas huertas están con distintos actores o lideradas por distintos actores con presupuesto participativo, con la empresa de desarrollo urbano, los mismos habitantes, con dineros nacionales o dineros departamentales, y encontraban una desarticulación entre eso. Entonces, bueno, hacen todo un planteamiento para definir, pues finalmente, cómo debería pasar eso. Y este trabajo hace un acompañamiento a esos procesos de base comunitaria. Por ejemplo, hace parte de esta declaración que son los diálogos cruzando el campo y la ciudad en Medellín, que es liderado por las organizaciones de base comunitaria. Nosotros somos un soporte técnico a esas discusiones que está dando la comunidad, y también este trabajo, esta tesis, por ejemplo, que les acabo de mostrar de los estudiantes, hace parte de este documento que es Lineamientos Comunitarios para una Política Pública de Mejoramiento Integral Barrial de la Comuna 8 de Medellín, donde plantean una serie de temas y una serie de cuestiones, y esto que yo les acabo de mostrar, pues son todos insumos para ese proyecto liderado desde las organizaciones de base comunitaria. ¿Cuáles son los alcances de este trabajo que hemos hecho? El plan director Bio 2030, finalmente, esta es la revisión que se hace en el POT en la alcaldía pasada. Hoy, Medellín define unos macroproyectos que son territorios estratégicos, que son el río, el centro metropolitano, centro sur, río norte, las dos transversalidades de las cuencas más importantes, que son Santa Elena e Iguaná, y consolidar unos macroproyectos de borde, donde pues están estas estrategias que les estoy mencionando. A finales del año pasado, el Metro nos llama para que hagamos la revisión del plan maestro, donde podemos finalmente como formalizar las ideas del plan director en el plan maestro, que es la autoridad en temas de movilidad para el área metropolitana. Donde el Metro, por ejemplo, nos llama porque quiere que incorporemos a los estudios criterios ambientales, criterios urbanos, criterios sociales, criterios económicos. Dentro de las cosas que le planteamos en este estudio a ellos es, por ejemplo, la relación entre biodiversidad y sistema de transporte público masivo. Les hablábamos de polinización y metro, y nos decían, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de abejas, de mariposas, y efectivamente les dábamos argumentos de la importancia de la polinización con todos los estudios que Medellín ha venido construyendo para la definición de una política pública de biodiversidad liderada por Humboldt, donde pues incorporábamos esos criterios para que el metro se siguiera pensando con esos criterios ambientales y no solamente pues con criterios desde el punto de vista de la movilidad. Bueno, esto se dañó, pero esto finalmente es un proyecto que con Humboldt planteamos para la Oficina de Resiliencia de Medellín, en una estrategia que hay de 100 ciudades en el mundo. Esto es un proyecto que se llama Eco Medellín, donde estamos nosotros, está Humboldt y está una organización alemana, con el objetivo de buscar recursos para poder hacer el trabajo que les acabo de mencionar. Es decir, como ven, pues nos ha tocado empezar a trabajar de otra forma, con otras lógicas, para poder adaptarnos a las condiciones políticas, económicas, a los problemas ambientales, a los problemas urbanos, sociales y económicos que tenemos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cómo también ustedes como esas áreas donde no se va a construir, cómo sería el manejo? ¿Cómo piensan el manejo de que la comunidad vaya a quién va a poner de pronto los recursos, quién va a ver qué?
lo discutíamos en esos talleres y ese proceso es una síntesis de cómo se debería hacer, según lo que discutimos con ellos. De hecho, al día de hoy no hemos podido conseguir plata para hacer estos proyectos piloto. Estamos en búsqueda de los recursos, pero ellos están también, ellos nos llaman a nosotros y nos dicen, miren, nos van a dar unos recursos para este proyecto, pero nosotros queremos involucrar el trabajo de ustedes. Entonces venga a ver cómo lo hacemos, porque es un proyecto hecho, exacto. Una pregunta. Bueno, la última estrategia que es muy interesante de la intervención en la montaña plantea, no sé si en el documento ustedes lo consideren, tú nos mencionas el tema de las huertas, de estas áreas que pueden ser productivas para que la misma comunidad pues se encargue de ellas, incluso las vigile, las cuide, que pues es una estrategia muy interesante. Quiero saber qué pasa con las áreas que tienen una condición forestal, digamos que tienen hay algunas de estas zonas que no están ocupadas, lo que tú mencionabas, hay zonas que no están ocupadas, la comunidad sabe que son áreas que no deben ser ocupadas, pero de todas maneras con el riesgo en un futuro de serlo, pero son zonas que de pronto de alguna manera o tienen unas condiciones forestales que se debieran preservar, pues no convertirlas en agrícolas, porque eso significaría pues restar esa condición arbórea, digamos, importante. ¿Qué pasa con esas zonas? ¿Qué ideas hay allí al respecto de esas zonas que son de carácter forestal, que a ratos a uno le provoca poner es como un cerco, una reja, que la gente no las invada? Porque pues uno no pensaría en deforestarlas para hacer usos agrícolas. Sí, mira, hay justo un territorio que son áreas para proteger y recuperar, que son de alto valor ecológico, sí, que identificamos que son pues esas zonas más altas y las zonas sobre todo de las fuentes hídricas más importantes. Todo lo otro ya se ha deforestado y aquí ya pues no hay un bosque importante. Pero en estas lo que sí planteamos es estrategias, sí hay puras duras de de conservación. restauración ecológica, pero había algo muy interesante que identificábamos con el... Pero ¿y la ¿Ustedes conocen el comunidad CIPAF? cómo, sí, claro, la CIPAF, comunidad por ejemplo, cómo una de las cosas que intervendría nos allí? decía el CIPAF es, nosotros ya hemos hecho muchos proyectos en Colombia, donde tenemos un área donde hay guaduas, con la misma comunidad. Hacemos la extracción de la guadua en un proceso de restauración ecológica, obviamente midiendo los impactos, o sea, haciendo más un aprovechamiento sostenible de ese bosque. Y manejamos ese bosque para hacer todas las obras de mitigación. Todas las estructuras biomecánicas con la guadua, las sacamos de ahí, de ese bosque que es área protegida, que nos protege las fuentes hídricas, que lo hacemos manejado, y con ellos estamos protegiendo el bosque y estamos haciendo un manejo sostenible de ese bosque para hacer la misma mitigación de los deslizamientos. Entonces, así como, de hecho yo no sé por qué, no sé, no lo encontré, pero así como mostré todos, hay también unos proyectos piloto para esos territorios, que tiene que ver con esto que te digo, que ahí sí hay pues estrategias más asociadas a la restauración ecológica sobre todo. Sí, lo que pasa es que nosotros acá en Cali pues también tenemos esa misma preocupación y condición, y estamos haciendo una propuesta. Lo que pasa es que es una propuesta pues mucho más básica que la que ustedes tienen, pero estamos pensando un poco en lo mismo, en que esas zonas de borde sean unas zonas productivas, porque es casi imposible detener ese crecimiento. Entonces la única manera, tal vez como tú lo mencionabas al comienzo, es pues que esas tierras se vuelvan productivas y que las mismas personas se encarguen de que no se ocupen, si ellas van a sacar provecho económico pues de ellas, que es muy importante, porque esas comunidades pues no tienen precisamente esa posibilidad de ingresos económicos.
Y estamos planteando, no sé si ustedes también lo han contemplado, que sobre el borde urbano, o sea, sobre el área urbana de ese borde, esos equipamientos, los equipamientos existentes, los equipamientos que se puedan incorporar, sean equipamientos de formación técnica en ese tipo de actividades, en actividades agrícolas, en actividades, por ejemplo, de ecoturismo, en actividades de protección, por ejemplo, de guía turística, de guardabosques, para que esas zonas que son zonas de conservación o de restauración ecológica tengan unos vigilantes, ¿sí? Que sean ellos mismos, esa misma comunidad. Entonces, esa estrategia también involucrarla pues con esos usos. Por ejemplo, el SENA tiene unos, entonces es un poco lo que hemos estado tratando, pero como te digo, tenemos pues una iniciativa un poco más básica que la que ustedes tienen, pues donde ya tienen un ejercicio con la comunidad directamente, que es muy valioso. Nosotros lo estamos haciendo un poco desde lo técnico, aunque hemos trabajado un poco con la comunidad, pero del lado urbano, sí, del lado urbano, no del lado rural realmente. Pues para nosotros cada vez es más importante cuando, o sea, vieron hasta ahora el panorama de trabajos que les he mostrado. O sea, el primero era con el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. APUR, Laboratorio Urbanismo de Barcelona. O sea, era una cosa, pues como a un nivel de planeación y definición de proyectos urbanos muy técnica, con la gente experta en el mundo, en esas temáticas. El tema del parque entre orillas, una lógica muy distinta, liderada con el sector privado, con la comunidad, pero en todos nos hemos dado cuenta y cada vez nosotros hacemos más eso. Entendemos que cada proceso tiene un componente muy alto pedagógico, sea privado, sea público, sea comunidad. Entonces, siempre todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hemos hecho, todo nuestro trabajo siempre es, así, yo les estoy contando lo detrás mío, en Medellín hay un equipo de 20 personas que están en este momento trabajando, que yo debería estar allá, para un proyecto que estamos haciendo y es un trabajo en equipo, es un trabajo transdisciplinar, donde está el biólogo, donde está el ingeniero ambiental, donde está el geólogo, donde está todas las personas que se necesitan, que le transmiten mensajes a cada uno de estos actores con los que interactuamos. Entonces, por ejemplo, aquí, sobre todo con los proyectos de los parques biblioteca, se empezó a crear un imaginario y empezó a crearse un discurso que la gente dice, el tema del riesgo es un tema de plata. El parque biblioteca lo hacen y no hay riesgo. Y yo me voy a hacer y ahí sí hay riesgo. Claro, obviamente es una reflexión pues corta, pero es sentido común, ¿cierto? Este trabajo con ellos, sobre todo el ambiental, fue educarlos. O sea, nosotros lo que hicimos fue que ellos entendieran qué es vivir en esa montaña. Entonces, cuando empezamos a mostrarles todos esos, ellos ya decían, ah, no, esto no es un tema de plata. Ah, ya entendemos la dunita. Ah, ya entendemos el tema de las pendientes. Ah, ya entendemos el tema de los ecosistemas. O sea, era toda una capacitación que todo es, claro, debe estar en esos equipamientos, porque el futuro de todo esto son los niños, son los jóvenes, que van a tener una filosofía y una forma de relacionarse con la montaña distinta a la que tuvo su papá, ¿cierto? El himno de Antioquia dice, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. Hemos deforestado casi toda Antioquia con esa bendita hacha y eso un paisa te dice, no, ese bosque, arrasa ese bosque, que eso es plata. Entonces, ¿cómo cambiarles esa lógica? Con educación. Decirles, vea, es que usted sabe de dónde viene el agua que pasa por esta quebrada. Viene de la parte alta de la montaña, donde hay una recolección, un acuífero que está en el límite entre las cuencas, y todo eso es una exploración que hacemos con lo que les digo, un equipo, un geólogo, un hidrólogo, un ecólogo, un biólogo, todo un equipo de personas que nos ayudan a poner de dibujos, donde mostramos
donde les mostramos la geomorfología y la geología de la montaña. Son estudios especializados de gente experta, geólogos, riesgos, después está, además de esto, después entra el biólogo y complejiza la cosa. Entonces, bueno, con esa geología y esa geomorfología tenemos unos ecosistemas. Entonces, miren la vegetación que hay ahí, ¿cierto? Y después entra un biólogo con estudios en hidrología, entonces ya nos cuenta, acompañado con el biólogo, el geólogo, de cómo es el funcionamiento del agua en el territorio. Entonces, cuando nosotros demostramos todo esto de finalmente, mire cómo funciona la montaña, mire por dónde corre el agua, mire el tipo de suelo que hay ahí, mire la vegetación. Entonces, la montaña para ellos, hay unas relaciones intensas muy lindas de ellos en la montaña. Esto, al final de este libro, hay una frase, una cita al líder, que es una representación del aeropuerto. La líder del barrio, una chica de 16 años, pues, barre y trata con uno. Nos decía, la montaña nos acogió cuando la ciudad nos dio la espalda. Entonces, cuando les empezamos a mostrar todo esto, claro, se enamoraban más de la montaña. Es educación ambiental. Entonces, por eso la importancia de que en esos equipamientos, pues, estén esos programas asociados a todo lo que tú dijiste. Tú hablabas del tema de trabajo por plataformas como metodología. ¿Eso ya lo tienen ustedes como implantado, como ya muy estudiado y pues aplicativo a cualquier tipo de proyecto, desde pequeñito hasta un gran plan maestro, pues? Lo hemos implementado en dos trabajos. En el que les decía de Río Norte y en otro, en un contexto muy distinto, en el oriente, donde está el aeropuerto, Río Negro, Guarne, Marinilla. Ahí también lo hemos implementado con temas distintos, con actores distintos, y nos ha funcionado. Hay documentos de eso si te interesa, donde explicamos qué es la plataforma, cómo se consolida la plataforma, explicamos cuáles son los actores. Si eso te interesa, yo te lo puedo pasar con mucho gusto. Listo. Sí, ¿alguna otra pregunta? Entonces, para agradecerles la presencia y continuamos ahora a las 2:15, yo pienso que nos vemos nuevamente aquí en el auditorio. Gracias. Espero que no